porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en la Quinta de Bolívar, un lugar obligado para quienes visitan la capital de la República, no solo por su legado histórico, sino arquitectónico. Los invito para que me acompañen en este pequeño recorrido de los temas que abordaremos a continuación. Mi nombre es Omaira Morales. Presupuesto destinado para educación en el 2020 no sería suficiente para subsanar las necesidades del sector. Un voto a conciencia para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles es la invitación de FECODE al magisterio. Gobierno Nacional instaló formalmente la mesa de concertación con las centrales sindicales para la reparación colectiva al movimiento sindical. El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el 2020. Destinó cerca de 44 billones de pesos para la educación. Sin embargo, son dineros insuficientes para resolver las necesidades de cerca de 8.500.000 estudiantes, 320.000 maestros y 50.000 personas que hacen parte del sector administrativo. Para este 2019 fueron dispuestos 41,4 billones de pesos para el sector educativo, sin embargo este dinero aún no se ve materializado. Aquí no hay recursos para calidad, no hay recursos para formación de docentes y obvio, todavía seguimos teniendo problemas. Por ejemplo, si pusiéramos a funcionar la jornada única, todo el país debe reconocer que ahí faltan recursos para alimentación, para dotaciones y para infraestructura. Para este 2020 el gobierno tan solo destinó 44,1 billones de pesos para este sector. Es importante destacar varios elementos. Uno, 26 billones corresponden al Sistema General de Participación. O sea que más de la mitad del presupuesto de inversión viene constitucionalizado. O sea, viene por parte de la Constitución General de la Constitución Política del 91, donde se dice qué cantidad de recursos deben de asignarse para educación. O sea, es un monto obligatorio. Hay 10 billones de pesos que financian todo el sistema de pensiones, salud, cesantías de los docentes. Hay cerca de 4,8 billones de pesos que van para educación superior, 1,6 billones para fomentar el acceso con calidad a la educación superior, o sea, del ICETEX, y 1,2 billones para alimentación escolar. En primer lugar, crece porque se incrementan los recursos para educación superior, porque el gobierno ha tenido que cumplir los acuerdos con los estudiantes, es decir, es un incremento forzado por las marchas estudiantiles, y en segundo lugar, vuelve y crece por la inercia otra vez de pagar plantas docentes. Una de las cosas que preocupa esta asignación del presupuesto es que 12.000 millones de pesos serán destinados para cubrir los gastos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar. Podemos hacer lo que quieran, crear otra figura, un departamento administrativo, un fondo y esto, pero hay que aclarar que el problema de alimentación escolar es que es costosa, que si vamos a hacerlo bien, especialmente atendiendo temas nutricionales y demás para los niños, pues no podemos estar asignando partidas de 2.500 o 3.000 pesos para refrigerios diarios cuando todos sabemos que eso está costando 5.000 o 6.000 o 7.000 pesos. El Ministerio de Defensa sigue siendo uno de los sectores con el monto más alto asignado en el Presupuesto General de la Nación. Para el 2020 recibirán 35,4 billones, una cifra que aumenta el gasto militar, dejando en evidencia las necesidades del gobierno nacional. Y a propósito del Presupuesto General de la Nación, fue aprobado el artículo 44, que enardeció los ánimos de la comunidad estudiantil universitaria. La razón, en este articulito se determina que con dineros de la educación pública se terminarán pagando las deudas y los errores jurídicos de la nación.
La aprobación del presupuesto general de la Nación levantó ampolla entre la comunidad estudiantil universitaria, que rechaza de tajo la aprobación del artículo 44, que establece que con recursos de la educación superior el gobierno pagará sentencias o fallos en contra de la Nación, que son consecuencia de los innumerables errores de procedimiento y negligencia en la justicia. Estos son billonarios. Así se condena el acuerdo del 2018, cuando se aprobaron 5.8 billones de pesos adicionales para el sector. El mismo artículo que se aprobó plantea que los recursos para el pago de estas sentencias y fallos deben de salir de los recursos provenientes del artículo 86, es decir, de la plata de funcionamiento. Lo que plantea este artículo es que las universidades públicas deben de dejar a un lado los gastos de funcionamiento para pagar sentencias del Estado. Él es perfectamente consciente de la crisis que está viendo las universidades, de lo que hicimos el año pasado cuando le ganamos 5.8 billones para la educación, pero también es consciente de que quiere mantener este mismo modelo. Por algo se le cayó la reforma tributaria y quiere descargarnos esa crisis económica que ellos mismos han causado sobre la educación superior pública. Aunque fue un proyecto que se rechazó en Cámara, en el Senado afloró y terminó siendo aprobado por la presión del ministro de Hacienda, quien dijo que este artículo estaba desde el 2002. Se comprometió a eliminarlo este año, aunque la ministra de Educación manifiesta que este articulado no pone en riesgo los recursos de la educación superior. Los recursos de la educación no pueden terminar pagando fallos y sentencias de la Nación porque solamente al presidente Duque y al ministro Carrasquilla se les dio la gana. Son enemigos de la juventud y de la educación. Van a dejar de contratar las universidades trabajadores de aseo, vigilancia, restaurante por pagar las demandas y las sentencias y los costos de errores que han cometido los distintos gobiernos y las administraciones de las universidades. Es premeditado y calculado el ataque a la educación superior, que ha logrado conquistas y movilizaciones, las más contundentes, para reivindicar sus derechos. De implementar este orangután, las universidades dejarían de contratar personal administrativo para pagar los errores del Estado, todo para paliar los escándalos de corrupción y arrinconar a los estudiantes, quitándoles así la oportunidad que se ganaron en la calle y con la movilización: el acuerdo de ampliación de presupuesto para las instituciones de educación superior. Y las amenazas contra el magisterio colombiano no cesan. 5 maestros de la capital de la República recibieron un panfleto firmado por el bloque capital de las Águilas Negras. Allí les amenazan su vida de seguir realizando sus actividades desde el aula. De la misma manera en la que fue amenazado el Comité Ejecutivo de FECODE, fueron intimidados 5 maestros de la institución educativa distrital José María Vargas Vila. La situación generó temor en la comunidad educativa, ya que esta no es la primera vez que los maestros y líderes sociales de la localidad Ciudad Bolívar están en riesgo. En el panfleto pues básicamente nos declaran que somos izquierdosos, que estamos adoctrinando niños y pues no hay tal. O sea, nosotros en el marco de la Semana por la Paz lo que buscamos fue hablar y defender los derechos humanos y la paz y la reconciliación. Y más en un tema tan sensible como la convivencia pacífica dentro del colegio. Se hicieron charlas de convivencia escolar también. Entonces pues se nos hace muy raro que las Águilas Negras se atribuye también el hecho de la muerte de uno de los estudiantes de grado sexto días anteriores a la Semana por la Paz. Debido a esta serie de amenazas, los docentes fueron reubicados en otras instituciones de la ciudad. Sin embargo, los maestros solicitan una mayor seguridad y acompañamiento, sobre todo en zonas de alto riesgo, como lo es el caso de Ciudad Bolívar, uno de los sectores que ha sido afectado por la violencia e inseguridad. El protocolo, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación, es que se instaure la denuncia pertinente ante la Fiscalía. Eso lo hicimos el mismo día que recibimos la amenaza. Nos tocó salir escoltados por la policía pues ante el temor de que en verdad ocurriera algo. Esta gente pues no se la va con juegos, en la coyuntura que tenemos en el país, donde cada día amenazan, asesinan a personas que trabajan por los derechos humanos. Los docentes amenazados quieren dejar en claro que su único objetivo es luchar por una buena educación de calidad, con libertad de pensamiento y donde los estudiantes reciban una enseñanza rica en valores. La profesora Victoria Avendaño Pedroso, secretaria de Asuntos Gremiales y Cooperativos de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Saludo fraterno, compañeros y compañeras docentes de todo el país. Tenemos por delante 2 tareas fundamentales. La primera tiene que ver con la preparación del paro nacional del próximo 21 de noviembre.
En pasados días hicimos portentosas movilizaciones preparatorias de ese paro. Pero ese paro es importante recordar que lo hacemos en contra del paquetazo de reformas lesivas contra los trabajadores y el pueblo colombiano del gobierno de Iván Duque. La reforma laboral, por ejemplo, es una reforma que trae propuestas tan lesivas como la de regresar a los trabajadores en general y a los educadores también al trabajo por horas. Un trabajo por horas que no garantiza ningún tipo de estabilidad laboral y no reconoce los derechos que legalmente se le deben reconocer a los trabajadores en un trabajo decente. Para los educadores es una situación completamente regresiva, porque recordemos que muchos educadores en Colombia padecimos antes de la década del 80 y durante muchos años de la década del 80 y el 90, la vinculación laboral por horas cátedras, que en ese momento no garantizaba ningún tipo de estabilidad laboral y, como ya lo dijimos, no se le reconocía ninguna de las prestaciones de ley a estos docentes. Entonces, eso obliga a que los docentes en Colombia tengamos que participar de manera activa en la preparación de este paro nacional del 21 de noviembre y en las movilizaciones que se realicen ese día. Feliz fin de semana. Y mañana en todo el territorio colombiano se llevará a cabo una de las jornadas electorales más importantes para el país. Allí su voto marcará la diferencia. No permita que otros elijan por usted. Elija a conciencia y con argumentos. Mañana domingo 27 de octubre los colombianos tendrán la oportunidad de elegir alcaldes, gobernador, concejales, diputados y ediles. La MUE desplegará 3.340 observadores en 566 municipios. Estamos, con todas las herramientas tecnológicas para poder hacer un ejercicio y tener a eso de las 9:30 de la mañana del domingo ya el resultado de cómo abrieron las urnas. Para eso tenemos unos formularios que se pueden diligenciar desde los teléfonos móviles en los puestos de votación. Entonces eso va a permitirnos recibir mayor cantidad de información todo el tiempo. En todo el territorio nacional están inscritas más de 36 millones de personas para ejercer este derecho. Además, son 1.677 extranjeros habilitados en el censo electoral, según datos de Migración Colombia. En total serán instaladas 107.305 mesas, distribuidas en 11.590 puestos de votación en todo el país. Los departamentos con mayor potencial electoral son Antioquia y Valle del Cauca. En Bogotá se concentra el caudal electoral más importante, con más de 5 millones de personas inscritas y 816 puestos de votación. Para que la democracia en el país sea una realidad, los colombianos deben asistir a las urnas y votar por el candidato de su preferencia. Incluso el voto en blanco representa la inconformidad de los electores frente a las propuestas de los candidatos. Las políticas públicas de los que vamos a elegir ahorita el 27 de octubre impactan la cotidianidad de todos los colombianos. Esa es una razón. Pero si esa razón no fuera suficiente, pues primero hay que entender que la abstención es muy funcional al fraude electoral. Cuando la gente no vota, la posibilidad de fraude y la posibilidad de manipulación de las elecciones es mucho más alta. Por eso es muy importante asistir a votar para reducir los riesgos de fraude electoral que hay. Tercero, porque son unas elecciones, por ejemplo, en donde si la gente no está de acuerdo con los candidatos puede votar en blanco. Y en Colombia la opción de voto en blanco tiene un poder muy grande, porque si gana con mayoría absoluta, es decir, si le gana a la suma de todos los candidatos contrarios, pues repiten elecciones con nuevos candidatos. Los colombianos que ejerzan su derecho al voto el día de mañana contarán con ciertos beneficios, como preferencia en caso de empate en exámenes de ingreso a las universidades públicas, derecho a la rebaja en el tiempo de prestación del servicio militar y preferencia en caso de igualdad en puntaje para aspirar a un empleo del Estado. En AIPE Huila, 3 instituciones educativas implementan el proyecto Vivencias de los Derechos Humanos, una oportunidad para que los estudiantes desde su contexto identifiquen sus necesidades y problemáticas y a la vez busquen soluciones. El objetivo principal de este proyecto es formar a líderes en esta región del país con un pensamiento crítico frente a la problemática social. Desde hace 7 años, gracias a una coordinación interinstitucional, se logró que las instituciones Santa Rita, La Ceja, Mesitas y Praga trabajen, aporten y desarrollen unas actividades en torno a los derechos humanos.
Esta es una buena práctica que se ha desarrollado dentro del marco del desarrollo de líderes estudiantiles, en el cual desarrollemos la potencialidad de aquellos futuros, personas que nos van a representar a nivel institucional y por qué no nacional. Con ello buscamos es que haya un desarrollo de un personal idóneo, adecuado, ético, en el cual construya convivencia social para aquellas personas que van a ser los futuros actores sociales y que aporten a su comunidad desde su ciencia y desde su esencia como persona. Participando en ponencias, actividades lúdicas, y se tienen muy en cuenta a los estudiantes en estas actividades, y me he llenado, y mis compañeros de mis diferentes instituciones, de mucho conocimiento. Las 3 instituciones se encuentran ubicadas en la zona alta de Aipe, Huila, en donde hay dificultades de conectividad, transporte escolar y plan de alimentación. No nos tengan tan olvidados, que nos colaboren, que nosotros también somos parte de Colombia, de un pueblito, así sea la zona más retirada. Hay niños que caminan 3, 4, 5 horas por querer capacitarse. Ustedes mirarán la emoción con que ellos trabajan con lo poco que tenemos. La vivencia de los derechos humanos en la parte alta de Aipe, incluida la institución educativa Santa Rita, Ceja Mesitas y Agropecuaria de Aipe, pues que ha formado líderes. Ese liderazgo de los padres de familia y de los jóvenes es lo que ha permitido que hoy en día se esté realizando la obra, gracias a 3 movilizaciones que han sido fundamentadas y nacidas del seno de los padres de familia y de los estudiantes. Al proyecto La Vivencia de los Derechos Humanos se han vinculado entidades públicas y privadas que han aportado al desarrollo de esta iniciativa, la cual inicia desde las aulas. El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, el profesor Edgar Romero Macías, a esta hora le habla al Magisterio Colombiano. Saludo en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE a todas las comunidades educativas públicas del país. Al Magisterio Colombiano un saludo especial y a las diferentes delegaciones que participaron en los Juegos Deportivos del Magisterio en 8 ciudades del país y los que participaron en el 6º Encuentro Cultural Folclórico en la ciudad de Ibagué. Estas 2 actividades que hacen parte del bienestar docente, que hacen parte de nuestras luchas, de nuestras reivindicaciones, se dieron cita en esta ocasión de manera exitosa. Destacar y felicitar a cada uno de los maestros y maestras ganadores en su mayoría y en su totalidad, porque los juegos y la cultura hacen parte de nuestra tradición, hacen parte de nuestros valores y hace parte de nuestra pedagogía. Realmente estamos emocionados desde FECODE, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Sea este el momento para agradecer a las autoridades locales, a los diferentes maestros y funcionarios que aportaron su granito de arena en diferentes regiones, al equipo nacional, a los secretarios de Cultura y Deporte, a las filiales y por supuesto a toda la sociedad que se dio cita a estos 2 magnos eventos. Seguimos trabajando en esta dirección, fortaleciendo los juegos, fortaleciendo el encuentro folclórico cultural. El país debe dar cuenta de estas 2 actividades, de este talento, de este derroche de capacidad de nuestros maestros. Finalmente, rechazamos la actitud del gobierno departamental del Cesar. Su desidia no permitió la participación ni en los juegos ni en la actividad cultural de los maestros de esta bella región de Colombia. El próximo año será la fase final nacional de los juegos y el 7º encuentro. Los esperamos. FECODE los saluda. Muchas verdades y mitos han girado en torno a las reformas laboral y pensional del gobierno de Duque, que por coyuntura política se debatirán en el Congreso en el 2020. Sin embargo, esta semana se conocieron unas demandas impositivas por parte de la OCDE para el gobierno del presidente Duque, que deberá asumirlas. Una de ellas, pues por supuesto, tiene que ver con la controvertida propuesta de aumentar la edad para pensionarse. Estas 2 reformas son mandados de la OCDE y el sector empresarial a Duque, que está haciendo al pie de la letra la tarea, afectando a los trabajadores, a los más vulnerables y a quienes ahorran toda la vida por una pensión y terminan con unas migajas. Reforma pensional. Que acabemos el régimen de pensiones de prima media, es decir, el que administra Colpensiones el público, y todo se pase al régimen de ahorro individual, muy a pesar de que los colombianos y los trabajadores no tienen capacidad de ahorro. Mitos
que definitivamente el tema de la edad no se va a alterar, porque si finalmente se privatiza, pues la edad no influye en un sistema de ahorro individual, luego el efecto es neutro, luego sería un mito. Mito que definitivamente el sistema de Colpensiones va a continuar de la misma forma, porque el ministro de Hacienda acaba de anunciar que la idea es que la pensión esté en correlación con lo que los afiliados aportan y ahorran, lo cual supone desmontar el régimen de prima media. La solución real del problema debería ser acabar con el sistema de ahorro individual que manejan el sector financiero. 32 países embarcaron en eso y la mitad han venido desmontándolo, porque entre otras cosas no pensiona a la gente y dos, da una tasa de reemplazo muy pequeña, menor que el sector público. Reforma laboral. Es un mito, según el gobierno, que se quiera estimular la contratación de jóvenes a través del pago del 75% del salario mínimo para estimular la contratación de jóvenes hasta los 25 años por 2 años. Es una verdad que el gobierno está trabajando el tema de reforma laboral para estimular la contratación por horas y por esa vía pues estimular que haya mayor formalización disminuyendo estándares de trabajo. Lo cierto es que este gobierno ha enfilado sus esfuerzos a consolidar una política pública laboral y pensional que arrincone los derechos de los más vulnerables, todo para engordar las arcas de los neoliberales y un gobierno que como nunca actúa de acuerdo a las necesidades de los empresarios que marcan la hoja de ruta del neoconservatismo que impone y reduce derechos en Colombia hoy. Con la caída de la ley de financiamiento, el gobierno del presidente Duque evidenció el nivel de improvisación con el que maneja la política pública en el país. Esto de la mano de colaboradores que ni son políticos ni son técnicos. La ley de financiamiento fue una de las tantas malas ideas de este gobierno, iniciativa abanderada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La Corte Constitucional tumbó la norma y el gobierno ya presentó una nueva ley. Esta decisión deja en evidencia la improvisación de Duque al querer subsanar el hueco fiscal. Es importante insistir que fue la Corte Constitucional, en atribución de sus funciones, que tumbó la ley de financiamiento por ilegal. Violaron la ley quinta del Congreso de la República en el proceso de aprobación. Cualquier ministro, cualquier congresista tiene que conocer cuáles son los procedimientos para aprobar una ley y no se cumplieron, y eso fue lo que estableció la Corte. La administración está implementando proyectos sin las consultas tradicionales a las fuerzas del poder en el Estado colombiano. Me explico. Lo interesante de todo esto es que podríamos estar enfrentándonos a un escenario en el cual la administración está intentando probar por qué vía es mucho más fácil sin que pasen los efectos tradicionales por vía Congreso, como es la norma de la Constitución. Los ministros y el gabinete han demostrado que no tienen claro un plan para administrar el país. Estos desaciertos son producto de llevar proyectos de ley por las vías no tradicionales. Cuando se asume la presidencia de Iván Duque, se llegó con un gran eslogan que estaba lleno de técnicos y tecnócratas, ¿no? Pero resulta que el tecnicismo y la tecnocracia requiere también de margen político. Aquí nos damos cuenta que posiblemente nadie pone en duda las capacidades intelectuales de los funcionarios, no obstante habría que empezar a mirar si hay algún tipo de problemas a la hora de la elaboración de toma de decisiones, que yo creo que eso es lo fundamental. Y más allá de hablar de improvisación o no, sí hay unos errores de forma que quizás ya no se le perdonan en un año y medio de gobierno. Durante este año y medio de gobierno han sido más los desaciertos al querer imponer políticas lesivas para los colombianos. Y después de muchos ires y venires y gracias a la presión del movimiento sindical, el presidente Duque instaló en Casa de Nariño la mesa permanente de concertación de reparación colectiva del movimiento sindical. Después de 3 años, el presidente Duque llamó a la instalación de la Comisión de Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, encabezada por la CUT y FECODE, un espacio reclamado por las organizaciones sindicales para que, además de reconocerlos como víctimas, se les repare con justicia, verdad y no repetición. Ha pasado durante estos 3 años que no se llamó precisamente a seguir avanzando en este proceso, más cuando corre el tiempo y se limita para lograr desarrollar un proceso real de reparación colectiva. Después de 3 años de estar insistiendo, desde que salió el decreto 624 del 2016, insistiendo en el gobierno, haciendo las denuncias pertinentes, logramos de cierta forma que el gobierno
se apersonara y tomara la decisión de instalar la mesa de reparación colectiva del movimiento sindical. La instalación la antecedió un encuentro con el viceministro de Trabajo, las centrales y FECODE. Así se determinó que al evento asistirían los ejecutivos de las centrales más 4 representantes de las regiones, los países garantes del proceso de paz, ya que este acuerdo surgió en La Habana en medio de los diálogos con las FARC. Organizaciones no gubernamentales que acompañaron el mismo, como la Escuela Nacional Sindical, JACAR y el CIDH, entre otros. Con este proceso de reparación colectiva, por un lado, que se indemnice a las víctimas individuales, las familias de todos nuestros dirigentes, activistas que fueron asesinados, que perdieron su empleo. Por el otro lado, necesitamos que realmente se rehaga la memoria y se dignifique el papel que cumplieron tanto las organizaciones como los individuos que fueron afectados y víctimas por esta violencia antisindical, y obviamente que se genere medidas de reparación y de no repetición. El 30 de octubre se instalará entonces la mesa técnica de reparación colectiva, que tiene como objeto diseñar la hoja de ruta, el cronograma de diagnóstico e implementación para identificar el contexto y las personas e instituciones que por su acción u omisión actuaron como cómplices en el proceso de victimización del magisterio y los líderes sindicales durante el conflicto colombiano. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo, así pues que es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. El pasado 23 de octubre se instaló la mesa de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical en Colombia. Gracias a la exigencia de nuestras organizaciones sindicales, logramos que el gobierno nacional instalara esta mesa, la cual había sido reglamentada desde el año 2016. La exigencia a la vez tiene que ser que se repare verdaderamente en lo moral, en dar con los responsables de cada uno de los asesinatos de nuestros maestros y maestras en Colombia. FECODE ha sido el sector sindical más victimizado del conflicto armado en Colombia. El Estado es el gran responsable por acción o por omisión. Por eso, compañeras y compañeros, celebramos que se haya instalado esta mesa, en la cual participa también el Gobierno Nacional, pero nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la CGT, la CTC y por supuesto FECODE. Asimismo, definiremos las actividades para la culminación del presente año y a la vez las acciones para el gran paro del 21 de noviembre, que desarrollaremos con cada una de nuestras centrales obreras, movimientos sociales, movimientos estudiantiles y demás sindicatos. Por eso, maestras y maestros, preparémonos para salir a las calles en armonía, en cordialidad, en fraternidad, pero siempre en unidad y con la contundencia, rechazando cada una de las políticas neoliberales del presente gobierno, pero también para exigir la reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos tengan condiciones verdaderamente en cada una de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con educación, salud, servicios públicos y saneamiento básico. Maestros y maestras de Colombia, comunidad educativa en general, nuestra invitación respetuosa para mañana ejercer nuestro derecho al voto, un voto a conciencia, un voto útil para así poder transformar nuestro país en mejores condiciones para el pueblo colombiano. Y no podemos despedirnos sin antes felicitar a la Normal Superior Pío XII en Pupiales, departamento de Nariño. Está cumpliendo 60 años de trabajo en la formación de mejores maestros, más idóneos e innovadores.
A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Asimismo, toda la información oficial e institucional a través de las redes sociales y la página web www.fecode.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.